Clínica de Oftalmología San Diego. Espacio, bienvenida a la Clínica de Oftalmología San Diego. La saluda esta noche, igual a todas las personas que nos acompañan. El comité ECOS, el comité académico de la clínica, que tiene este proceso de formación continua. Cada semana, todos los jueves nos encontramos, así que las personitas que ingresan hoy por primera vez, cordialmente invitados, y saben que aquí nos vamos a encontrar jueves a jueves, en este horario especialmente, 6:30. Si el horario nos cambia, a veces lo hacemos en la mañana, pues será anunciado para que nos podamos encontrar. Así que, de nuevo, bienvenidos, y les presento, pues, sin más preámbulos, a la doctora Luz Esperanza González, optómetra, Universidad de La Salle, especialista en optometría pediátrica en la Universidad de Houston, rotaciones clínicas en los departamentos de estrabismo y oculomotricidad en los hospitales Edouard Herriot y Regional Universitario de Nantes, Francia, diplomado en fisiopatología y farmacología ocular, Facultad de Medicina de la Universidad San Martín de Bogotá, especialización en ortóptica y terapia visual de la Universidad del Área Andina, maestría en suplementación y salud integrativa, ESI España, docente en programas de posgrado a nivel de optometría y oftalmología a nivel nacional e internacional. Doctora, felices estamos de tenerla aquí, súper bienvenida. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mil gracias por esa bienvenida, Ruth, y gracias al doctor Jorge Pérez por permitirme, a través de su invitación, esta honrosa oportunidad de compartir con ustedes esta tarde en este espacio algunas consideraciones generales y algo de mi experiencia en la rehabilitación visual de bebés áfacos y albinos. Voy a compartir mi presentación y vamos a comenzar. Bueno, ciertamente la afaquia y el albinismo son dos entidades que nos enmarcan dentro de un contexto de riesgo de deprivación neurosensorial que pueden generar daños funcionales y comportamentales muy profundos a nivel del bebé. Y por ende, el obrar oportuna y adecuadamente, tanto desde el punto de vista oftalmológico como optométrico, va a ser decisivo para el porvenir visual de estos niños. Y fundamentalmente, nosotros como fisiólogos de la visión tenemos que favorecer esa experiencia visoperceptual que va a tener con cierta limitación el ojo áfaco o los ojos áfacos o el niño con albinismo, bien sea oculocutáneo o albinismo netamente ocular, pero son pacientes que van a depender fundamentalmente de que sean tratados, como decía hace un momento, oportuna y adecuadamente. ¿Cómo vamos a empezar? Favoreciendo esa experiencia visoperceptual. Entidades como la afaquia, las anisometropías altas, las ametropías altas, el nistagmus, el estrabismo, el albinismo, algunas ectasias o alteraciones corneales, privan al niño de tener un desarrollo funcional mono y binocularmente óptimo. Fundamentalmente, en la afaquia congénita y en el albinismo, con o sin nistagmus, vamos a tener un riesgo de esa deprivación neurosensorial en esa etapa crítica de plasticidad que son esos 3 primeros meses de vida, donde yo quiero volcar toda la atención para que cualquier mínimo esfuerzo que nosotros consideremos que esté de nuestras manos poner al servicio del desarrollo visual de ese paciente, lo hagamos. En esa encrucijada nosotros vamos a ser parte de la solución, no del problema. Y estamos enfrentando un gran reto y es correr contra el tiempo, porque este primer trimestre que es tan vital en el desarrollo funcional de los bebés tiene que ir acompañado de una experiencia visoperceptual totalmente optimizada. ¿De qué depende? De que demos una excelente corrección óptica. Y esa excelente corrección óptica nos va a favorecer el 100% digamos, de ese campo visual biperiférico, optimizar la estimulación del sistema magno y parvocelular,
donde nosotros a la luz del neurodesarrollo estamos viendo que la visión activa más de 60 zonas de asociación en la corteza para aprender. Es un niño que va a tener que enfrentar un desarrollo cognitivo que en gran parte va a depender de su buena función visual. Desarrollar una buena conciencia periférica. Imagínense ustedes cuando nosotros teníamos la opción desde el punto de vista oftálmico de colocar lentes positivos de más 28, más 30 al aire, cuánto se afectaba la visión periférica simultánea, cuánto se afectaba esa participación de la binocularidad, aunque fuera periférica, porque recordemos que solo una metropía de 8 dioptrías induce un escotoma anular periférico de 16. Imagínense ustedes cuánto escotoma, de qué magnitud estamos hablando cuando estamos corrigiendo más de más 20, más 25. En este momento ya, desde el punto de vista oftálmico, los máximos lentes que me han logrado tallar no sobrepasan en este momento de más 20. Hasta hace unos años habían bases y nos tallaban hasta más 25, pero ahorita ya no nos tallan más de más 20. Sin embargo, ese por encima de 8 o 10 dioptrías, escotoma anular que subtendemos en la periferia, va a afectar esa conciencia periférica, va a afectar esa localización espacial, la velocidad sacádica, muchos factores inherentes al proceso de rehabilitación que muchas veces dejamos de lado porque obviamente nuestro norte es desarrollar el 100% de visión central. Por otra parte, vamos a disminuir mucho, digamos, las aberraciones periféricas, las aberraciones de alto orden, cromáticas y esféricas, cuando pensamos más en inclinarnos a corregir ese defecto refractivo con lentes de contacto y no con anteojos por los aspectos que previamente les he expuesto. Entonces, cuando uno va involucrándose de lleno, ¿cuál sería el perfil de corrección ideal para un bebé AFA con un bebé albino? Claramente la balanza se inclina en los lentes de contacto para evitar ese incremento de la imagen real de entre un 28-30% en anteojos, a reducirlo a un aumento de vértice máximo de 5 a 9% en lentes de contacto. Es acercar esa experiencia visual perceptual a algo mucho más real con los lentes de contacto. Leyendo y siguiendo a tantos especialistas oftalmólogos pediatras que se han involucrado de lleno en todo lo que es el proceso de neurodesarrollo, como la doctora Silvia Moguel Ancheita en México y el doctor Martín Gallego, hablan a través de todas las neuroimágenes y las tractografías y todas las resonancias magnéticas funcionales que han permitido visualizar y volver más tangible qué es lo que le ocurre al cerebro en el momento en que hay una deprivación neurosensorial. Es magistral la forma como se puede describir que hay hay áreas que se silencian cuando hay deprivación, y cuando tú pones en marcha una buena experiencia visual, toda esa velocidad de neuroconducción y la mejora en la conductividad permiten que haya una reactivación de esas áreas relativamente silenciadas por el proceso de deprivación, sea por una afaquia monocular, sea por un estrabismo, o sea en sí por un albino. ¿Qué es importante entonces? Si yo estoy enfrentando una condición tan extremadamente riesgosa en el desarrollo visual como la afaquia propiamente dicha, pues tengo que considerar claramente sobre qué perfil geométrico voy yo a adaptar eso que desde mi perspectiva es la corrección ideal, los lentes de contacto. Desde 1990, Scott Lambert
y todo su grupo, Susan Day, todo el grupo que rodea al doctor David Taylor en Londres y en gran parte del mundo en la oftalmología pediátrica, no es muy diferente de lo que estoy encontrando en los reportes actuales, particularmente en revistas asiáticas, donde se han propuesto medir los parámetros geométricos de la córnea y del ojo en general. Desde el 90 se ha considerado que la curvatura de la córnea del prematuro es aproximadamente de 53 dioptrías, más o menos 2.5, y en el nacido a término de 51, más o menos 1.5. En todos los estudios que he revisado en estas últimas décadas, realmente las diferencias son muy sutiles. Sigue siendo, estando, digamos, en el update, el reporte que hace el doctor Taylor a través de todos los estudios de todos sus coequiperos en su libro de oftalmología pediátrica. Estos son los parámetros que tengo que tener en cuenta para poder adaptar un lente de contacto en las primeras horas en que yo pueda abordar al niño áfago, en las primeras horas en que yo pueda abordar al niño albino. Si es un bebé nacido a término, pues yo fácilmente puedo considerar que estoy cerca de 50-51 dioptrías de curvatura corneal y con un eje anteroposterior en promedio de 17-17.5 milímetros estaríamos enfrentando una ametropía por corregir por encima de más 30 dioptrías. De modo tal que yo voy a ganarle tiempo al proceso de adaptación para que en 1 o 2 días yo ya tenga favorecida la experiencia visual correctamente en ese bebé. Entonces, tenemos que tener en cuenta que ya el 71.8% del eje anteroposterior, de la dimensión que va a tener el eje anteroposterior en el adulto, lo tiene el bebé recién nacido. Son un 50% del volumen, pero el eje anteroposterior ya es un 71.8%. ¿Qué va a diferenciar marcadamente ese proceso de seguimiento en los parámetros geométricos del ojo? Varias cosas, por no decir todas. Uno, esa curvatura corneal muy pronto, en esos primeros meses. Algunos autores dicen que desde el segundo mes ya podría verse un franco aplanamiento de la curvatura corneal, pero en promedio el acuerdo internacional es que hacia el 6º mes ya la curvatura corneal ha bajado en forma considerable a un promedio de 44 dioptrías. Otros estudios dicen que se sigue aplanando muy discretamente durante los 2 primeros años. Pero para nosotros que estamos salvaguardando ese proceso crítico de plasticidad en esos 3 y 6 primeros meses de vida, donde toda la estimulación de los campos receptivos neuronales a nivel de las capas 4ª, 5ª y 6ª de la corteza van a definir el porvenir visual de ese sistema. Ahí yo tengo que saber que durante este tiempo el eje anteroposterior no va a ser el protagonista de los cambios, va a ser la córnea. A pesar de que el eje anteroposterior está modificándose, es la córnea la que debe llamar poderosamente mi atención para poder hacer el seguimiento en forma correcta. Durante esos 6 primeros meses de vida, vamos a tener muy probablemente que modificar la curvatura base de ese lente de contacto que estemos colocando en caso de que sea rígido. Hoy por hoy ya tenemos todos los parámetros de la versatilidad de poderes, curvas y diámetros también en lentes personalizados de hidrogel de silicona. Más adelante voy a compartirles por qué aún, a pesar de que la industria presenta tantos beneficios en materia de lentes de hidrogel de silicona, yo única y exclusivamente por la experiencia que he podido tener en estos más de 30 años de ejercicio profesional abordando en los bebés áfacos,
Me da una seguridad impresionante la estabilidad dimensional que me permite tener un lente rígido gas permeable. Pero estoy totalmente clara de que ya la industria nos permite abordarlos con hidrogel de silicona en los parámetros que nosotros requiramos y consideremos pertinentes. Sin embargo, lo que yo tengo que analizar no solamente son los parámetros a nivel de la córnea, el diámetro corneal es relativamente grande al nacer, y en la pasada imagen les mencionaba una publicación que hace en una revista de oftalmología de la India, 2019, que describen que el diámetro corneal es de más de 9.6 milímetros al nacer, que en promedio en un nacido a término normal puede ser de 9.6 más menos 5 milímetros. En el nacido a término, en ese estudio, mencionan, no es nacido a término, sino prematuro, nacido lejos de la fecha término, el diámetro corneal está por debajo, puede estar por debajo de 9.1 milímetros. Pero normalmente es relativamente grande al nacer. De los factores a tener en cuenta, no solamente el diámetro pupilar, la ubicación de la pupila, es la posición de los párpados y la tensión de los mismos. La tensión llega a ser tal que cuando yo trato de entreabrir los párpados para posicionar e insertar correctamente el lente de contacto, son tan tensos que fácilmente se vierten. Cuando comencé a adaptar lentes de contacto hace ya más de 3 décadas, comencé con lentes de contacto blandos. En ese momento había una modalidad de lentes de silicona que tenían curvas bases entre 7.8 y 8.2 y diámetros que eran perfectamente cómodos para acceder en hendiduras palpebrales tan pequeñas. Hablo de 10.8, 11.2, 11.5, entonces era relativamente fácil. Sin embargo, ese material era una tecnología que no tenía un tratamiento de superficie y por ende estaban permanentemente engrasados, empañados y básicamente se perdía el objetivo funcional que estábamos persiguiendo. Llegaron los otros lentes de contacto blandos y comencé a adaptar los lentes de contacto, y cuando encontraba yo que lo podía insertar, pero al mínimo parpadeo el lente pues expulsaba el lente, me puse a analizar por qué razón ocurría eso. Nosotros no teníamos aquí en Colombia diámetros de lentes de contacto blandos pequeños como los tenemos hoy en día. Y es que en los estudios se muestra que la amplitud del fornix es muy estrecha, y a pesar de que tú tengas una hendidura palpebral que relativamente sea fácil de abordar para introducir el lente de contacto, que tengas un diámetro corneal relativamente grande al nacer, son los fornix, esa amplitud del fornix que está todavía indiferenciada, la que hace que se expulse fácilmente el lente de contacto blanco. Por eso, hoy tienen tanto éxito el hecho de poder abordar estos bebés áfacos con diámetros mucho más pequeños que permitan que el fornix los deje estables dentro del ojo y no los expulse. Eso me hizo inclinar mucho la balanza a colocar lentes más pequeños, sobre todo en los niños nacidos lejos de la fecha término, cuando a mí me llegaba el bebé operado de catarata y era casi indiferenciado el limbo esclerocorneal. Yo quería medir el diámetro de la córnea y me encontré con esta ecuación de Glicksen y Milhaud en que le facilitaba a uno calcular o aproximarse al diámetro corneal real que tenía ese bebé prematuro con esta ecuación: diámetro corneal igual a 0.015 por peso en gramos más 6.3 milímetros. Eso me permitía
yo estaba trabajando en ese momento en el Instituto Materno Infantil de Bogotá, donde contábamos con la tasa de natalidad más alta de prematuridad en Latinoamérica, y tuvimos muchos bebés con catarata congénita. Había mucha retinopatía a la prematuridad en ese entonces, estoy hablándoles de finales de la década de comienzos de la década del 90, y no había monitores de oxígeno, las condiciones no eran las ideales, y estaban desarrollándose aquí con el grupo de pediatras que lideraron este movimiento en el mundo de madre canguro, del plan canguro, el doctor Héctor Ulloque, el doctor Edgar Rey Sanabria, estaban dando al mundo la posibilidad de sacar adelante estos bebés prematuros tan lejos, nacidos tan lejos de la fecha término, con el plan canguro. Ahí la UNICEF volcó sus ojos en el materno infantil y aportaron y contribuyeron con monitores de oxígeno, con todo el arsenal de apoyo para evitar tanta retinopatía de la prematuridad como estábamos viendo. Entonces, nacían bebés muy, muy pequeños, con diámetros corneales realmente muy difíciles de precisar. Y esta ecuación me ayudó mucho a calcular el diámetro total del lente. Eso dentro de lo general, digamos, que tenía yo a nivel del ojo que compartirles para poder ir abordando la posibilidad de adaptar un lente de contacto en un náfaco. Por otra parte, están los albinos. Y en los albinos también la posibilidad de poder favorecer ese diafragma que la naturaleza no les dio posibilidad de tener, esa transiluminación iridiana que iba de la mano también con una hipoplasia macular, con todo lo que nosotros sabemos de alteración pigmentaria en el albinismo oculocutáneo, que hay más población de bastones en el centro, que los niños son más fotofóbicos que las niñas, por ejemplo, que tenemos la posibilidad de disminuir ese deslumbramiento si le colocamos un lente cosmoprotésico actuado, con pupila obviamente transparente, con una posibilidad de favorecer enormemente en ese primer trimestre de vida la experiencia visoperceptual de estos chiquitos. Y ahí me vi también con el problema, obviamente, del diámetro del lente de contacto. El diámetro del lente de contacto en un lente cosmoprotésico es grande, de 14, 14.5, a veces de 15.0. Y eso me equiparaba a la misma dificultad de inserción y de estabilización del lente dentro del ojo del niño por la amplitud del fornix. Comenzamos a trabajar con curvas bases, no obviamente las ideales, porque necesitábamos en ese momento importar lentes, porque no teníamos la opción aquí en Colombia de tallar estos, de favorecer esas curvas bases de 7.0 o de 8, pero sí de 8.2. Y comenzamos a trabajar con 8.2 y diámetros de 12.0 para favorecer ese diafragma con un tatuaje absolutamente negro. Este bebé que ustedes ven a la derecha tenía un nistagmus pendular que en el momento en que nosotros le colocamos los lentes de contacto cosmoprotésicos, el cambio comportamental, visocomportamental de ese chiquito fue tal que los padres de familia que estaban tan temerosos de incurrir en la adaptación, en este proceso que consideraban como muy riesgoso, como muy difícil de colocarle los lentes de contacto. No, realmente tanto para ellos como para mí fue una retroalimentación maravillosa de ver el cambio comportamental de este nene.
A partir de eso, comencé a trabajar con los niños albinos desde el mismo momento en que llegaban al consultorio. Si llegan de un mes o si llegan de mes y medio y tienen transiluminación iridiana, yo favorezco la adaptación del lente de contacto cosmoprotésico tatuado negro con pupila blanca y sobre el lente de contacto les coloco un filtro calificado de acuerdo a la reacción comportamental que tiene el niño cuando yo lo expongo a la luz. En ese momento en que el niño, el reflejo de apertura palpebral se manifiesta de una forma extraordinaria cuando lo expongo y le coloco, por ejemplo, un ámbar o dentro de los filtros calificados, X longitud de onda que favorece que el niño no esté deslumbrado, que haga digamos, como una manifestación con la apertura palpebral y todo ese comportamiento de búsqueda en el que se manifiesta con seguridad y con comodidad, explorando su entorno. Ahí para mí ese es el filtro que yo debo colocar. Hace unos años no les hubiera compartido eso. Hace unos años les hubiera dicho que siempre colocaba un lente fotocromático. Hoy en día coloco un filtro dependiendo de la reacción comportamental que tenga el niño a favor cuando yo lo expongo a la luz, obviamente ya habiéndole adaptado el lente de contacto cosmoprotésico con tatuaje negro. Tan pronto yo veo la posibilidad de migrar ese paciente de lente de contacto blando, que inicialmente le coloqué una curva base 8.2 y que posteriormente a medida que va creciendo le puedo migrar a un 8.4 o a un 8.6 dependiendo de la curvatura corneal y del comportamiento del lente. Tan pronto yo puedo migrarlo a un lente de contacto rígido, gas permeable, lo hago. Les voy a pedir el favor, quien está manejando la sala, si son tan amables de silenciar los micrófonos, que estoy escuchando un ruido de fondo y una conversación que me interfiere un poco en la presentación que les estoy haciendo. Entonces, sí, por favor, pueden silenciar sus micrófonos, les agradecería. El migrar el lente de contacto, el niño del lente de contacto blando al lente de contacto rígido obedece a que la experiencia que he tenido, a pesar de que si ustedes revisan en la literatura, hay mucha controversia de el control que se puede lograr en ese nistagmus característico del niño con deprivación neurosensorial temprana, como es en el caso del albino, como es en el caso de muchos áfacos. El lente de contacto rígido hace un fenómeno de feedback sobre las terminaciones trigeminales en el borde libre del párpado superior que ayuda a disminuir la frecuencia y la velocidad del nistagmus. Unos dicen que sí, otros dicen que no. En una revista de neuropsiquiatría en el 2014 se pusieron a analizar estrictamente este tema que me llamó mucho la atención porque no teniendo que ver con esta disciplina, mencionaban los autores de ese artículo que el nistagmus se disminuía porque se favorecía la resolución, porque se veía mejor, porque sencillamente mejorando la agudeza visual, pues obviamente el nistagmus, su amplitud, su frecuencia y su velocidad iban a disminuir. Pero cuando yo veo estos niños que sigo por años, cuando les veo el comportamiento del nistagmus con lente de contacto blando y los migro al lente de contacto rígido, es diametral la diferencia. Estoy preparando un trabajo que quiero publicar con todos los niños albinos y los niños áfacos que llevo vistos hasta el momento, algunos seguidos por 30 años, otros
por el mínimo seguimiento que he hecho en los niños ha sido con el último niño albino de 3 años, pero la gran mayoría ya son niños adolescentes y otros son adultos, y quiero compilar todos esos resultados y los he estado filmando para registrar la modificación de lo que es el nistagmus con lente de contacto blando versus con lente de contacto rígido. Sea cual sea la razón, si se disminuye con el lente de contacto rígido, mi sugerencia es que siempre lo intenten. Siempre intenten la posibilidad de hacerlo, porque cualquier línea de visión es un universo visual que se le está favoreciendo al niño. La diferencia entre colocarle un lente de contacto blando a estos niños y un lente de contacto rígido cuando presentan nistagmus es abismal. La razón que sea, pero es efectivísimo el control sobre la frecuencia y la velocidad que tiene el paciente, tanto áfaco con nistagmus como albino con nistagmus, en la presencia del lente de contacto rígido gas permeable. Por eso, tan pronto tengo la posibilidad, lo migro a un lente de contacto rígido gas permeable para impactar más positivamente el nistagmus en estos niños albinos. Factores a considerar, obviamente, la edad, los requerimientos de Merz y Holden de oxígeno en el material, los requerimientos en la córnea, la toricidad, la presión palpebral, la estabilidad bidimensional del material, el porcentaje equivalente de oxígeno con el parpadeo, en el que yo no tengo una frecuencia de parpadeo predecible en un bebé de 1 mes o de 2 meses. Yo tengo que favorecer que ese intercambio que tengo en la película precorneal sea optimizado por el recurso de la oxigenación del material que yo estoy colocando. Antes, la balanza era clara para mí de colocar lentes de contacto rígidos gas permeable por toda la versatilidad de parámetros, por la altísima transmisibilidad de oxígeno. Pero hoy en día, con los lentes personalizados de hidrogel de silicona, tenemos todas esas opciones también. Las curvas pueden pedirse la magnitud y del parámetro que se requiera, los diámetros igual, se puede pedir el poder con toda la exactitud y se mantienen estables y son de muy fácil manipulación también los lentes de contacto de hidrogel de silicona. Pero ustedes, yo quiero hablarles que a pesar de que tengo muchas evidencias de que el lente de contacto de hidrogel de silicona me da también esa estabilidad que me puede dar el lente de contacto rígido, esos pequeños, esos micronistagmus, estas pequeñas huidas de la fobia por deslumbramiento, e igualmente esa búsqueda en estos niños con deprivación neurosensorial tan temprana, que hacen con unos microsacadas, las controlo mucho mejor con el lente de contacto rígido. La verdad es que he tenido una experiencia en los resultados en agudeza visual que siguen inclinando la balanza hacia el lente de contacto rígido. Son bebés que podemos abordar con muchísima facilidad, requieren esa seguridad que tengamos nosotros en la inserción y digamos la certeza y la fuerza que uno le imprima también a los padres de familia, porque estamos jugándonos ahí el porvenir visual. Si ustedes están como preocupados o en ese momento un poco, digamos, nerviosos, espérense
y háganlo cuando estén más tranquilos para que el bebé sienta esa mano segura que lo está abordando. Y fíjense la facilidad con la que ellos también colaboran, depende mucho de la seguridad que tengamos nosotros como adaptadores y de la firmeza con la que estemos procediendo, porque estamos jugándonos el porvenir visual de ese bebé. Yo manejo un set de pruebas de distintas curvas, 47 a 51, en algunos tengo algunos lentes de 53 dentro de esa caja de curvas, diámetros entre 8.8 y 9.8 milímetros y poderes definitivamente por encima de más 23 para minimizar ese error de distancia vértice que pues obviamente da de un margen gigante en ametropías tan altas. ¿Cuál ha sido digamos, no el secreto, sino el factor fundamental para tener centraje y éxito en el proceso de rehabilitación de estos niños? La zona óptica. El diámetro de la zona óptica, que inicialmente lo empezamos a hacer mucho más pequeño, de 6.0, teníamos la dificultad, estoy hablando desde hace 25 o 30 años, teníamos la dificultad de esa estabilidad de la zona de unión del centro y la periferia. Esa lentícula a veces se separaba del centro y cuando migramos al diámetro de 6.5, 7 milímetros de zona óptica en el lente rígido, logramos el objetivo funcional que perseguíamos, un centraje perfecto, una zona óptica perfectamente estable, un control absoluto de la digamos, de la refracción, porque la estabilidad dimensional del material era perfecta. Son bebés que obviamente, como son áfacos, los voy a hipercorregir entre 3 y 5 dioptrías. Es importantísimo, debemos que tener muy claro que esa ambliopía por deprivación de forma no puede tener lugar en un niño que nosotros estemos tratando. Si nosotros no estamos al tanto de hipercorregir entre 3 y 5 dioptrías y estar observando ese comportamiento visual del bebé, se nos puede pasar en un proceso de adaptación con una disminución orgánica de la visión sumada a esa afaquia o a ese albino. Yo hipercorrijo al albino porque favorezco mucho esa experiencia de cerca. Si el bebé yo le puedo favorecer que tenga mejor calidad de resolución de cerca, voy a impactar como la escuela francesa menciona, ese nistagmus al meter el sistema, digamos, en convergencia. Yo puedo, en algunos albinos, he podido favorecer con prismas base externa, no muy altos, entre 3 y 6 dioptrías prismáticas, lograr entrar el sistema en convergencia para minimizar ese nistagmus y optimizar la agudeza visual. Entonces, lo que busco fundamentalmente en esos niños es ese diagrama de alineamiento y favorecer ideal, si podemos provocar esa retención superior a través del proceso de adaptación, va a ser mucho más cómodo para el niño y va a experimentar mucho más placenteramente la presencia del lente de contacto. En este estudio, que hacen un seguimiento de niños áfacos durante 5 años, se menciona que todos los lentes de contacto, sea elastómero de silicona o lentes de contacto rígidos, gases permeables, dan un muy buen efecto desde el punto de vista funcional. Y en esa cohorte de bebés, que fueron 57 niños, seguidos hasta los 5 años, con afaquia unilateral, se usaron con éxito lentes de contacto con muy pocos eventos adversos. Hay una evidencia clara de que estos lentes de contacto blandos para afaquia, de estas características que ustedes están viendo en la pantalla, funcionan muy bien.
funcionan muy bien. Si el paciente no tiene nistagmus, me encanta la posibilidad de colocar un lente de contacto blando siempre y cuando la estabilidad dimensional me permita favorecer constante esa hipercorrección de 3 a 5 dioptrías. Son opciones que hay en el mercado, hay que importarlas, por lo menos aquí en Colombia, pero 45 días o 60 días no me puedo permitir ese lapso a menos que tenga una suficiente, digamos, disponibilidad en los lentes con los que cuentes en el consultorio, pues es un tiempo que yo no me puedo permitir esperar para poder adaptar al bebé áfaco. Un lente de contacto rígido, gas permeable, pueden tenértelo en 24 horas menos, y eso permite obviamente la posibilidad de abordar con muchísimo más efectividad. Los evalúo a la lámpara de hendidura y hay que evaluarlos a la lámpara de hendidura. Son niños que se familiarizan de una forma extraordinaria si desde bebés los estamos exponiendo a toda la dinámica de evaluación. Y ahí el hilo director en el áfaco es la oclusión. Si nosotros en el áfaco monocular comprometemos a los padres de familia, nos comprometemos a hacer esos controles estrictos y periódicos, pero con una acuciosidad extrema, podemos sacar adelante a muchos bebés áfacos monoculares. No sé si está conectado en la sala un oftalmólogo con el pediatra con el que estamos trabajando, este niño. Este chiquito fue operado a los 2 meses de nacido y hoy tiene en una catarata monocular. El paciente, el doctor Juan Carlos Vega, no sé si está en la sala, lo tenemos con agudeza visual a catarata monocular de 20-30 y con una edición de +3 de J2 por 40. Eso ha sido maravilloso y no es solamente David, el niño Wilson, su primo, que también curiosamente tenía catarata congénita del ojo derecho, ha seguido una estimulación extraordinaria con caja de luz, con el interactor transpalpebral, porque son papás muy inquietos y se fueron a Estados Unidos, trajeron la caja de luz, la original que preconizó la Lighthouse Printed for the Blind en Kentucky, la trajeron el Translit Interactor, que es básicamente una estimulación visual, una estimulación lumínica para activar la respuesta eléctrica a nivel neuronal, y ha ayudado enormemente a estos chiquitos para que hoy tengamos la posibilidad de tener agudezas visuales en una catarata monocular por encima de 20-50 y para cerca de un J2. Son chiquitos. Esta niña, hoy psicóloga ya de 28 años de edad, la comencé a tratar con catarata monocular desde los 2 primeros meses de vida y comenzó a manifestar una disminución dramática a partir del primer año de vida del componente digamos, el componente refractivo con el que se corregía esa afaquia, y eso me llamó poderosamente la atención. El médico oftalmólogo tratante, el médico pediatra, le encontraron glaucoma asociado a su catarata congénita, y esa era la razón por la cual comenzaba a disminuirse en forma tan dramática el error refractivo. Entonces, tenemos que tener en cuenta en el seguimiento de estos niños áfacos el gradiente de progresión, que es el equivalente esférico actual menos el equivalente esférico del último control sobre el tiempo, para medir en qué momento nosotros estamos teniendo
un descenso vertiginoso del error refractivo que nos alerta de la presencia de un glaucoma. Ella estuvo con lente de contacto rígido gas permeable durante los 15 primeros años de vida. Después del tratamiento con el glaucoma, tuvo una despigmentación iridiana y le incomodaba desde el punto de vista estético. Como le incomodaba desde el punto de vista estético, lo que se buscó fue colocarle un lente cosmoprotésico con el que corregíamos un más 18 en ese momento, más 18 a los 17 o 16 años de edad que tenía, con un astigmatismo de 3 dioptrías y pudimos corregírselo en su lente de contacto cosmoprotésico. Hoy en día, a pesar del tratamiento que ha tenido con su médico oftalmólogo pediatra tratante, ese más 18, más 17 quedó actualmente en más 6. Es una señal de alerta permanente para que se hagan los ajustes en el manejo de su terapia antiglaucoma, pero nosotros estamos alertas a hacer ese seguimiento del error refractivo, también como coequiperos del oftalmólogo tratante, para que estemos muy atentos a esos cambios que nos pueden alertar en la presencia de un glaucoma. ¿Cómo te has sentido con los lentes de contacto? Muy bien. Y ahorita, ayer fui en la piscina, nomás de bonita y ni siquiera se me cayó un lente. Muy bien. Fui con lentes a una piscina y entonces sí, ni siquiera se me cayó ningunito. ¿Y te sientes feliz usando los lentes? Sí, porque yo le puse, y yo con la... Laurita es una niña que hoy ya tiene 13 años de edad. La recibí cuando tenía 8 meses de nacida. Había sido muy bien manejada con lentes de contacto blandos, pero llegó con nistagmus. Su padre áfaco, su abuelo áfaco con nistagmus. Los padre y abuelo con glaucoma. La niña nació con catarata congénita y nistagmus. Le coloqué lentes de contacto rígidos tan pronto la recibí, habiendo sido muy bien adaptada por un colega con lentes de contacto blando, pero ya con la experiencia que tenía yo del efecto positivo que tiene el lente rígido en el control del nistagmus, invité a esos papás a decirles que trabajáramos con lente de contacto rígido. Hoy esta criatura, todos sabemos que en la literatura hay suficiente evidencia científica que en las cataratas bilaterales tenemos muchísima mejor agudeza visual, que podemos incluso llegar a 20/30, 20/25 de visión. Esta criatura tiene el 100% de visión en sus ojos, tanto de lejos como de cerca, con la adición correspondiente. Tiene un comportamiento visual optimizado, cada vez ese nistagmus es menor. Como ustedes se dieron cuenta en el video, prácticamente es inapreciable. Y hoy en día, que ya tiene 13 años, ya si ustedes lo reciben por primera vez, no captarían en ningún momento nistagmus. Una cosa importante que quiero compartirles ya para no abusar más de su tiempo, es que tenemos que estar muy alertas al tipo de catarata o de la causa de la catarata, porque he tenido niños con hiperplasia primaria de vítreo que han cursado con queratoglobo. Les mencionaba al comienzo de este encuentro que los primeros 6 meses íbamos a tener que hacer varias modificaciones de la curvatura corneal, de la curvatura base por la curvatura corneal. Pues en esta criatura, que hoy también es psicóloga, ya tiene 25 años de edad, comenzamos a ver que no había que cambiarle la curva. Yo veía el fluorograma igual y yo decía, ¿qué es esto? Veía el fluorograma igual, pero el poder refractivo sí se modificaba. Yo decía, de pronto va a estar haciendo un glaucoma. Y hacía el médico oftalmólogo tratante, le verificaba y me decía, no, Luz Esperanza, estamos muy bien de la presión, todo va muy bien.
Pues cuando ya tuvimos la oportunidad de hacerle un pentacam y hacerle una topografía corneal, encontramos que tenía un queratoglobo. Posteriormente, pudimos ver cómo esa metropía que empezó siendo de más 28 terminó prácticamente en neutro. Ese queratoglobo lo he visto, no consideraba yo que podía ser casual o anecdótico, pero lo he visto en 3 pacientes que he podido seguir durante años con hiperplasia primaria de vidrio, con cataratas por hiperplasia primaria de vidrio. Y en un caso en particular de afaquia con anomalía de Peters, me permito compartirles que fue muy satisfactorio ver cómo se recuperaba esa córnea con solución salina en un momento en que yo no abordaba la posibilidad de que estuviera colocando un lente escleral. Era en esta microcórnea, ustedes están viendo en el ojo derecho, una córnea, un microoftalmo sin microcórnea, un bebé áfaco con una anomalía de Peters bilateral, y el oftalmólogo decidió trabajar sobre el ojo derecho que tenía una mejor posibilidad en la córnea. Le adapté un lente de contacto de 690 más 33, 8.0, pero la niña tenía un diámetro corneal de 5.8. Eso en ese momento yo no veía que estaba colocando entre comillas, un lente escleral, y ver cómo se recuperó la córnea durante su infancia y ver cómo hoy esa criatura que podía haber quedado no solamente en baja visión, sino en una ceguera legal, tiene la posibilidad de hacer una escolaridad dentro de parámetros relativamente normales con una adición de +5 para poder hacer sus tareas. Eso es absolutamente maravilloso. Lejos de imaginarme que podría llegar a estar trabajando una tecnología que hoy por hoy es el update, el manejo de estas situaciones extremas y lamentables a nivel de la córnea en condiciones como se presentan en anomalías del segmento anterior, como hemos visto. El Translead Interactor es una estimulación que se permite con mucha facilidad hacer en estos niños áfacos, hacer en estos niños albinos durante 15-20 minutos. Se favorece esa estimulación lumínica. Eso lo preconizó y lo distribuye en 2 casas, la Good Light y Bernell. Y los padres de familia que han tenido la posibilidad de adquirirlo y realizarlo en sus casas, 15-20 minutos, asociado a la caja de luz que trabajamos en el consultorio o que también se trabaja en casa para favorecer estímulos lumínicos con fenómenos estroboscópicos, con formas primarias, con patrones sinusoidales que invitan a hacer la fijación y el seguimiento, nos han permitido tener logros extraordinarios a nivel de la rehabilitación de estos bebés. Y para dejarlos descansar, en este estudio se menciona la seguridad de poder abordar a los niños con lentes de contacto. Fundamentalmente en este metaanálisis de lentes de contacto blandos en niños se menciona que los niños de 8 a 12 años y los adolescentes de 13 a 17 años no son usuarios de lentes de contacto más riesgosos que los adultos sin tasas más altas de queratitis microbiana o complicaciones inflamatorias. Se evidenció una tasa más baja de infección en niños que en adolescentes y adultos, lo que atribuyó un mejor cumplimiento y una supervisión parental más cercana. El uso diario de lentes de contacto rígidos gas permeable tiene el riesgo de queratitis microbiana más bajo de todas las modalidades de lentes de contacto, a razón de 1 por cada 10.000 usuarios por año. Por eso, seguiré mientras no piense diferente en favorecer la adaptación de los lentes
de contacto rígidos gas permeable en los bebés porque estoy siendo parte de la solución y no favoreciendo un problema. Respetar la individualidad es fundamental. No todos los niños áfacos van a responder de la misma manera, pero todos van a responder. Si tú haces un seguimiento muy profesional, muy acucioso, muy responsable de esa hipercorrección positiva que debes dar en el bebé afaco para disminuir la deprivación de forma, fundamentalmente, para eliminar el riesgo de ambliopía por deprivación de forma. Y si logras una estabilidad dimensional del material que estés colocando, vas a tener la posibilidad de favorecer un universo visual completamente diferente e impactar el desarrollo cognitivo de esos niños. No todos los albinos son iguales, no todos los albinos tienen transiluminación iridiana, pero si tienen deslumbramiento, van a responder favorablemente a los lentes de contacto. Si tienes un paciente con nistagmus, prueba. No todos los pacientes con nistagmus van a requerir lentes de contacto, pero los que requieren corrección y tienen una historia de una deprivación neurosensorial, mira cómo responde a la posibilidad de adaptarle un lente de contacto rígido gas permeable, esa frecuencia, esa velocidad y esa amplitud del nistagmus. Respeta la individualidad, pero no te quedes expectante, actúa. Muchísimas gracias por su atención y les deseo una feliz noche. Doctora Luz Esperanza, muchas gracias por esa compañía, por compartir tantas cosas, esos evidentes beneficios que sabemos que no solamente son para la visión, sino para la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchas gracias. Y queremos compartirle unas preguntas que nos dejan en el chat. Doctora Alba Marín nos pregunta qué tipo de filtros son los que se usan, los que usa la doctora cuando está hablando de algunos. Yo tengo, Alba Lucía, 3 cajas de filtros de casas fabricantes diferentes. Cuento con 3 sets distintos con longitudes de onda diferentes. Me encanta migrar de uno a otro porque son tecnologías distintas. Y les pruebo, si por ejemplo veo que con una versión de F590 me responde favorablemente, busco la versión equivalente en la otra casa, en el otro set, a ver qué tanta respuesta diferencial observo. Yo manejo 3 sets distintos y pruebo en ese análisis visocomportamental los 3 y me quedo con el que mejor respuesta me permita tener en mí. Gracias, doctora. El doctor Jorge Pérez también nos pregunta acerca de los lentes de contacto rígidos permeables, si son esféricos o asféricos. Esféricos. Gracias, Jorge, por tu pregunta. Son lentes de contacto esféricos. Bueno, tenemos otra inquietud del doctor Leonardo Orjuela. En Colombia, ¿qué opinión tiene doctora Luti de los lentes de contacto Kerafakic para rehabilitación de afaquia personalizando los parámetros? Leonardo, gracias por tu pregunta. Los he utilizado cuando ya el niño tiene más de 1 año. En menores de 1 año, prefiero seguir utilizando lentes rígidos. Si menores de 1 año ya tengo ametropías de más 20, por ejemplo, puedo irme por un Kerafakic. He tenido solamente 2 o 3 pacientes de los niños áfacos que he visto que antes del año de edad requieren más 20. La gran mayoría requieren más de ese poder, por lo que los hipercorrijo. Entonces, prefiero usar el rígido. El Kerafakic, que es un excelente producto, requiere lubricación, requiere mantener hidratado el material para que se comporte correctamente. Esa sería la única observación que yo haría, que lo lubriquen para mantener muy bien esos parámetros y esa hidratación correcta del material, pero es un excelente producto.
Muy bien, nos saluda también Héctor Hugo Páez y tiene también una inquietud. Le da las gracias por compartir tanta sabiduría y pregunta, ¿ha tenido experiencia adaptando lentes híbridos, esféricos o multifocales en pacientes áfacos? ¿O ha adaptado alguna vez sistema Pijivac en ellos? Héctor, no he considerado la opción de colocar un lente híbrido. No he puesto lentes híbridos en niños áfacos. En niños áfacos no. Y básicamente lo otro fue híbridos y piggyback no he hecho en los niños áfacos. No lo he hecho. Si lo hiciera, le colocaría el máximo poder en el lente rígido y el mínimo obviamente en el lente blando. Pero no lo he hecho en piggyback, no lo he considerado, lo he hecho únicamente en otros casos, en ectasias corneales, en córneas irregulares, con muy poca tolerancia a los lentes, pero en bebés y en niños áfacos no lo he hecho. Gracias, doctora. El doctor Luis Felipe Moncada tiene manito levantada, si podemos habilitar el micrófono para que nos comparta. Buenas noches, doctora. Muchas gracias por todos los conocimientos que nos dio hoy, que son muy importantes. Tengo un caso de un niño de un corregimiento de Sonsón, del Magdalena Medio, en Honduras. El niño es prematuro, lo habían visto inicialmente, decían que lo habían visto, pero que estaba bien. Lo vi hace más o menos 3 meses, es de una EPS de aquí de la región de Antioquia, y encontré cataratas. Inicialmente lo remití por catarata congénita y luego, después de hacerle los estudios y las evaluaciones correspondientes, se concluyó que tiene catarata bilateral y microftalmía, microcórnea, perdón, en el ojo izquierdo y catarata en ambos ojos. Pero fue resultado producto de la madre tuvo rubeola en el momento de la etapa gestacional. Al interrogarle a la señora, ella decía que le había dado una alergia y que le han dado un tratamiento y que le había pasado, pero realmente al hacerle el estudio de los exámenes de laboratorio, lo que se encontró era que el niño había tenido rubeola y esa fue la causa. Lleva 18 meses de edad. Estamos esperando que en estos días ya empiece el proceso para la cirugía. Considero que vamos a tener que hacer el seguimiento de optometría. ¿Qué pronóstico me da usted, doctora, en ese caso, hasta ahí, de acuerdo a su experiencia? Pues Luis, partiendo de que ya pasó ese periodo crítico de plasticidad, el pronóstico es francamente muy reservado. ¿Por qué reservado? Porque no sabemos si la catarata está densa desde el momento en que nació o si comenzó mucho menos densificada. No sé si me están escuchando, porque estoy escuchando otra. Por favor, cerrar micrófonos, por favor. Tú puedes encontrarte, Luis, con una catarata que va en progresión durante ese primer año de vida y que eventualmente pudo haber dado la posibilidad de que en los 3 primeros meses de vida hubiera tenido algo de estimulación correcta. Pero si tiene un microftalmos, tiene catarata y tiene un antecedente de catarata por rubeola, muy probablemente el pronóstico es muy desfavorable porque ya tiene 18 meses de edad. Tiene obligatoriamente una condición que habla de que el compromiso fue muy importante, que la rubeola generó un efecto teratogénico que indujo un microftalmos e indujo una catarata. Por supuesto, la posibilidad de que tengamos la opción de desarrollar muy buena visión en esos ojos, no. ¿Qué he aprendido, Luis? Hay que operarla, la van a operar, pero indiscutiblemente cualquier ayuda que le des desde el punto de vista óptico, que le favorezca, así sea, migrarla de un
¿qué te digo yo? De un 20.000 o de 20.800 a un 20.400, ese es un universo de visión. Una de las invitaciones que yo les hago después de 38 años de ejercicio profesional es que nunca escatimemos en favorecer, por mínimo que sea, una ganancia en materia de visión, porque va a ser el universo visual para ese chiquito, que puede significar un deambular con más seguridad, desplazarse con más autonomía. Quizá no te va a lograr un 20/200 o un 20/400 de visión, pero sí la posibilidad de tener mejor comportamiento a nivel visoespacial. Y eso es un universo de visión para él. Obviamente hay que esperar y hay que obrar y corregir y ver en la marcha cuánto se puede obtener, pero el pronóstico es muy reservado. Doctora, yo hago acompañamientos en estos casos y yo casi que podría decir que peleé hasta con la EPS para que hicieran los procesos más rápido. Y en la primera consulta que le hicieron en la EPS a nivel de oftalmología general, yo asistí y acompañé al paciente. Pero me llamó la atención una cosa bien interesante y es lo que me tiene como con cierto optimismo. Y es que el niño me había visto solamente una sola vez en Honduras cuando yo le hice el examen allá. Y en Medellín, cuando me lo encontré, el niño se familiarizó conmigo y fue tanto lo que estuvo conmigo de bien que yo le colaboré al oftalmólogo para que el niño nos colaborara y colocara su carita en la lámpara de hendidura. Eso me llamó la atención porque quiere decir que de pronto el niño sí tuvo un poquito de desarrollo visual, como usted lo dice, en los 3 primeros meses. Pues sería maravilloso y eso es a lo que hay que apostarle, dándole la mejor corrección óptica una vez sea operada y una estimulación adecuada. La caja de luz en ese caso es extraordinaria y también todas las opciones del interactor son muy buenas porque son visiones muy bajas y para eso hay que utilizar esos medios que te permiten formas, cambios de iluminación, fenómenos que te permiten favorecer algo de esbozo de fijación y de seguimiento. Jorge tiene manito levantada también, Jorge. Mi doctora Lucy, primero que todo, muchas gracias por esa pues, maravillosísima conferencia. Incluso el contenido es tremendamente valioso porque son cosas que uno casi no encuentra en la literatura. Y vos tenés una experiencia inmensa desde que iniciaste allá en el materno infantil. Pues yo solo quería hacer 2 aportes mínimos a lo que tú dijiste. Es cierto, el utilizar lente de contacto gas permeable genera ese feedback de la cara posterior sobre esa inervación corneal que hace que el nistagmus se detenga un poco. No se sabe, no han investigado mecanismos, todavía no, pero un trabajo que hicimos de 2 años con la doctora Gloria Rubiano entre el 86 y 88, con electronistagmografía, vimos los resultados con lentes blandos y con lentes gas permeable y se disminuía mucho el nistagmus con ese lente gas permeable. O sea, sí, en realidad sí ocurre. A veces uno dice, no, pero el hecho de que es que tiene más 33, obvio que al ponerle un lente, así sea hablando de cualquier tipo, le va a disminuir el nistagmus porque mejora visión. Resulta que tuvimos casos, por ejemplo, de un niño, una muchacha ya de 15 años, 17 años, con un -1 y se le colocaba el lente gas permeable y disminuía más el nistagmus. Entonces, en sí, el hecho de ser un lente rígido, como tú dices, es muy cierto. Disminuye efectivamente, sino que está muy poco estudiado. Segundo, que es uno de los llamados a que trabajemos muy juntos, lo que tú estabas diciendo, oftalmólogos y optómetras que trabajamos, optómetras pediatras y todos los que trabajemos con niños, porque lo que dice es cierto, hay el tipo de nistagmus que
tú eres la primera persona que yo he escuchado que hable de que logre desaparecer un nistagmo en un niño albino, y con lo que acabas de hacer. Resulta que en niños zafacos, con lo que mencionan catarata muy densa, ocurre lo mismo, nacen literalmente ciegos. Uno le ve el movimiento vermiforme del ojo, él no ve, solo ve luz. Y si uno lo opera, ahí tuve un caso hace poquito con la doctora Liliana Vélez, un bebé de 5 meses, lo operan a los 5 meses, se le adaptan los lentes de contacto pediátricos, este fue con lente blando, a los 7 meses y medio. Y es impresionante ver cómo después de estar haciendo movimientos vermiformes todo el tiempo, aún después de operado, al colocarle su lente con sí hipercorrección de 5 por la edad, cómo el niño por primera vez trata de dejar los ojos abiertos, él los mantenía cerrados, y empieza a medio fijar. Ese primer momento cuando uno le pone los lentes, la mamá casi llora, diciendo, no, él nunca hace eso. Y en poquitos meses, antes de llegar el año, había desaparecido totalmente el nistagmus. Entonces, ¿cómo es tan importante que esos niños con catarata congénita sean remitidos de inmediato al oftalmopediatra para cuanto antes realizarle su intervención y de la mano de lentes de contacto llevarlos a un feliz término? Ahí se necesita trabajo interdisciplinario, oftalmopediatra, terapia visual, optometría pediátrica, bueno, de todo, lo que refiere incluso hasta el manejo psicológico también para ciertas cosas. Mil gracias, doctora, y muchas gracias. Aquí hubo muchos agradecimientos de todo el mundo. Por favor, les recordamos a cada uno de los que están en sala, ahí hay una encuesta. Es muy importante que ustedes nos la llenen para retroalimentarlos y tener otras charlas como esta, según lo que ustedes estén requiriendo. Doctora, mil gracias. Jorge, tenemos una manito, la última levantada. Nixon tiene una pregunta también. Sigue, por favor. Hola, buenas noches. Nixon, ¿estás? Nixon. Sí, buenas noches. Aló. Buenas Hola. noches. Nixon, ¿cómo estás? Sí, preguntaba pues que en la adaptación de lentes de contacto para niños, inicialmente si es necesario utilizar anestésico pues para la instalación del lente, o pues qué estrategia se puede utilizar para la prueba inicial y la adaptación. Pues era como la duda que tenía. Qué buena pregunta me haces. Muchísimas gracias. Nunca he usado en bebés un hipoestésico. Nunca, nunca. Lo uso en adolescentes, lo uso en jóvenes, lo uso para que esa primera experiencia que no va a tener una segunda oportunidad sea como muy placentera, pero en los bebés nunca. Parto del principio de que necesito una indemnidad absolutamente del epitelio, que yo sé que no voy a generar ninguna injuria al colocarle el lente de contacto. No he tenido ningún rechazo, pero le aprendí al doctor Fernando Ballesteros y al doctor Sergio Mario García, que son mis mentores en todo este campo y a quien les debo lo que sé, que yo debo procurar escoger el momento apropiado para colocar el lente de contacto. Si el niño está profundo, si está acabado de alimentar y está dormidito, es un momento maravilloso para colocar el lente de contacto. Si el niño está tranquilo, despierto, pero tranquilo, no hay ningún problema, vas a ver que no te reacciona. Importante es la seguridad con la que tú lo abordes. Pero si el niño está inquieto, les digo, bueno, lo vamos a dejar para otro día. No lo forzo en ese momento. Como es importante y prima, pues, que se coloque lo más pronto posible, les digo, tratemos de dormirlo, den una vuelta, cuando esté profundo me lo traen y lo colocamos, pero nunca los abordo cuando estén inquietos ni cuando estén llorando. No puede volverse esto jamás un drama, Nixon, ni para los padres de familia, ni para el bebé, ni para uno, porque tú tienes que darle la confianza a esos padres
de que es un procedimiento seguro y no traumático para el niño. Entonces, decía el doctor Ballesteros, no colocar anestesia enzimática. Enzimática es estar controlando los movimientos del niño como ¿qué les digo yo? Inmovilizándolo para poder uno abordarlo con el lente de contacto. No, esto tiene que formar parte de una rutina para el niño, para los padres y para ti. Nunca he colocado un hipoestésico en un niño menor de 1 año cuando lo abordo con lente de contacto. Súper, muchísimas gracias por los consejos. Doctora, bueno, no tenemos más preguntas. De nuevo le agradecemos su compañía, su participación y toda esta bondad con su conocimiento. Y bienvenida de nuevo aquí cuando nos quiera visitar. Y a todos les damos las gracias por su compañía y recuerden la encuesta, que es muy importante para continuar con este proceso académico. Y nos vemos la próxima semana con un tema también muy, muy interesante. Buenas noches. Una feliz noche para todos. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora.